Hola, muy buenos días a todos. Les agradecemos su presencia que nos acompaña en el día de hoy en la presentación del panel Localización de la Agenda 2030 en América Latina, resultados y derivados de la pandemia. El objetivo de nuestro panel es, pues en el marco de la Agenda 2030, que como sabemos es pues el instrumento que delinea los objetivos más importantes para el desarrollo que tenemos como humanidad, eh, eh, cómo la implementación, la localización de sus 17 objetivos de desarrollo sostenible se está llevando a cabo. La Agenda 2030 reconoce la importancia que tienen los gobiernos locales para el cumplimiento de estos ambiciosos objetivos. Sin embargo, sabemos que por distintos motivos, en la región latinoamericana tenemos una fuerte tradición centralista. Entonces, esta trayectoria de nuestros países va a impactar definitivamente en las posibilidades y pues resultados que tiene la localización de los ODS. En este caso, nuestro panel se propone analizar específicamente algunos aspectos de los sistemas de gobernanza que se han elaborado en Puerto Rico, en Brasil y en México, y para determinar si estos arreglos de gobernanza que existen entre los diferentes ámbitos de gobierno de cada país realmente están propiciando las condiciones necesarias para que los ODS puedan materializarse de manera más eficaz y reflejarse en la calidad de vida de su población. Sin más, le cedo la palabra a la doctora Yolanda Cordero Nieves, perdón, a la doctora Paula Nazaret del Tribunal de Rendición de Cuentas del Estado de Río de Janeiro, que nos va a comentar precisamente sobre la experiencia de ese estado. Muchas gracias, Paula. Adelante. Hola, buenos días, Adi, buenos días, Yolanda, las compañeras de mi panel. Y muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Devo hablar en portuñol, me perdoen que yo no hablo español bien, pero voy a intentar, no tenemos la traducción simultánea y voy a compartir mi presentación ahora. Solo un minuto, por favor. Aqui. Estão me vendo? Adi? Não sei se é possível ver. Sí, ya se ve, Paula. Por favor, me ajude com o tempo. O título de meu trabalho, as pantalhas estão em português, mas espero que consigam acompanhar. Aqui eu vou apresentar o trabalho sobre a governança para o financiamento de desenvolvimento nos municípios do Rio de Janeiro, Brasil. A proposta do trabalho é analisar a importância da renda e do processo de localização dos ODS, que é o tema de nosso panel, para o desenvolvimento sustentável em Brasil e especificamente em Rio de Janeiro. Me propus a resumir os impactos da crise fiscal e da pandemia no estado e a situação financeira dos municípios fluminenses. A questão que se puso é se os governos locais têm condição de financiar políticas sociais e de gestão urbana que estão a cargo dos governos locais por la legislação brasileira.
é uma responsabilidade de eles. Em la pesquisa, avaliei a situação de las cidades metropolitanas de Rio de Janeiro, concluindo que é uma situação desafiadora, porque temos uma urbanização muito elevada, desordenada, e as políticas públicas são mais complexas em estes contextos, devem ser adequadamente planeadas e coordenadas para que, por causa de los transbordamentos de los limites municipais. Também essa situação reforça o papel crucial de los ODS e da governança interfederativa. Uma conclusão importante que tentarei trazer para vocês é que a distribuição de recursos federais para os municípios fluminenses, ou seja, as transferências intergovernamentais para enfrentamento da pandemia, foram com que os recursos para as cidades metropolitanas fossem mais baixos que para os demais. Ou seja, são as cidades que concentram as maiores demandas, que receberam menos recursos por habitante. E com isso se reproduz a ineficácia do sistema de transferências intergovernamentais de Brasil para equalizar a capacidade de gasto de los municípios para financiar as políticas. O trabalho lo dividi em alguns pontos. Inicio falando sobre a renda e a localização de los ODS, resumindo o que é a renda e enfocando a questão de que a localização é fundamental para considerar contextos subnacionais, desde o estabelecimento das metas hasta os meios de implementação, os indicadores territorializados para o monitoramento dos avanços. A pandemia e a crise fiscal criaram temos hoje uma situação em donde a renda e os ODS ganharam suma importância. Analisarei brevemente a situação fiscal do governo com alguns dados e da Covid-19 em Rio de Janeiro. E na terceira parte do trabalho, procurei desenvolver pouco que são as capacidades dos governos municipais para financiarem as políticas. Qual é os principais federativo, os principais ingressos dos municípios em 2020 e os repasses de recursos federais para os municípios fluminenses. A região metropolitana de Rio de Janeiro é destacada em uma parte final do trabalho, quando desagreguei a análise comparando os municípios metropolitanos contra os municípios não metropolitanos para que possamos ver se a distribuição de recursos é eficaz e qual a atual situação dos municípios metropolitanos. Por fim, o alcance das metas da renda no Brasil revela quadro desalentador, com o Brasil cada vez mais distante. Aqui eu transcrevo trecho de uma entrevista de uma das organizadoras do relatório de monitoreio, e que mostra como o Brasil está cada vez mais distante do desenvolvimento sustentável, violando princípios, direitos, desconstruindo políticas, que é uma fotografia trágica e as consequências deverão ser sentidas por muitos anos. Bem, na parte da renda, falo sobre a importância de como a pandemia mudou o contexto global do desenvolvimento, na década onde deveríamos estar listos para iniciar a busca de resultados concretos. Muitos países, incluindo o Brasil, que tinham dificuldade para alcançar metas,
andaram para trás em 2020 em vários ODS. Pero a solidariedade, que foi a base para a criação da renda, segue sendo mais necessária do que nunca. Os ODS oferecem um roteiro para a retomada do desenvolvimento, permitindo foco nas demandas prioritárias, oportunidade para reforçar a descentralização e promover novas formas de governança, e por serem integrados, cada melhora em um ODS permite melhoras em outros ODS. Temos desafios grandes em Brasil, retos a cumprir com o alinhamento dos instrumentos de planejamento aos planos municipais, aos ODS, o monitoreio de dados de qualidade, confiáveis, acessíveis, a importância do acompanhamento da população para os resultados e, como elementos cruciais, o planejamento e a governança são fundamentais em países descentralizados. Aqui resumi um pouco da institucionalização da renda no Brasil, mas queria destacar apenas que foi criado em 2017 o primeiro grupo de trabalho da sociedade civil para acompanhamento da renda, e em 2010 criada uma comissão nacional para os ODS, que depois foi extinta em 2019 pelo governo federal. Então, hoje segue a renda sendo desenvolvida, seguem trabalhando para a renda apenas os outros níveis de governo, governos estatais, governos locais, sem o governo federal, e a sociedade civil brasileira, as academias, organizações de instituições de controle para monitoramento da renda. Isso foi muito complicado, muito complexo para o alcance das metas, como se pode imaginar. Aqui, só um pouco do que é a localização, a importância de que as ações sejam de baixo para cima, refletindo as necessidades locais, que estejam de acordo com a realidade de cada lugar, e que possam servir para fortalecer as estruturas, a governança e as iniciativas. No Brasil, a localização do ODS, destacamos o ODS 11, que uma vez que as políticas públicas de políticas sociais e toda a gestão urbana estão responsabilidade dos governos municipais. Então, o ODS 11, como eixo central do processo de localização, é muito importante e traz a questão muito crítica da governança, especialmente para os municípios das regiões metropolitanas. Aqui, um pouco do que é o ODS 11 hoje em Brasil. Estes dados são de hoje, de ayer. Nós temos agora, as 10 metas, todas se aplicam no Brasil, foram todas adequadas à realidade nacional, em um processo longo, desenvolvido desde 2017, e dos indicadores globais, hoje já são produzidos 50% e seguem 43% sem dados. Para a localização dos ODS são fundamentais as parcerias. Uma vez mais, destaco a importância da cooperação para as regiões metropolitanas. Tanto é essencial que foi reconhecida com a aprovação do Estatuto da Metrópole em 2015 em Brasil. E em meu trabalho também busquei trazer algumas publicações que apresentam ferramentas e metodologias úteis para os gestores públicos, a sociedade civil e outros interessados. Como aqui são algumas instituições que produziram estas referências para auxiliar a implantação.
Destaco também algumas experiências de localização dos ODS em Brasil, reforçando que estas experiências são muito importantes porque ocorrem em um momento de muitos retrocessos, muito retraso em la implantação el alcance das metas. Então, identificamos experiências em algumas cidades, em diferentes locais estados de Brasil, experiências de capacitação de gestores e servidores públicos. Há um projeto grande de Petrobras com o PNUD, uma parceria chamada Territorialização e Aceleração dos ODS, onde temos 116 municípios contemplados, são municípios que têm operações da empresa, foi construída uma base de dados oficiais e essa funcionará como uma linha de base, foram estabelecidos diagnósticos situacionais e relatórios de avaliação para monitoreio do alcance das metas. Destes 116, 22 municípios, 22 são de Rio de Janeiro, sendo 6 da região metropolitana. Também o município de Rio de Janeiro, a capital do estado, aprovou um plano de desenvolvimento sustentável e ação climática, e neste ano de 2021, no mês de junho passado, criou essa legislação aprovada, muito inovadora, adotou a Agenda 2030 como diretriz para a promoção de políticas públicas municipais, criou uma comissão para ODS, é um trabalho muito inovador. Uma outra experiência importante é essa estrutura Observatório do Futuro, criada por el Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com o PNUD, que tem o objetivo de capacitar, sensibilizar gestores, monitorar a implantação dos ODS em São Paulo, com cursos, materiais, publicações, etc. Fruto dessa parceria, o PNUD passou a adotar o índice produzido pelo Tribunal de São Paulo, como indicador oficial da ONU para acompanhar a evolução dos ODS no Brasil, em São Paulo. Bem, algumas, na análise da pandemia e da crise fiscal, trago alguns dados que mostram no Brasil mais de 600 mil mortes, com uma grave situação fiscal dos governos brasileiros, crise econômica, crise política e uma tensão entre a limitada condição para financiar políticas, fragilizada pelo teto de gastos, que é uma legislação federal que impede o aumento de dispêndios, e a necessidade, contrastando com a necessidade de atuação do Estado e de políticas públicas compensatórias. Em que pese essa situação, as transferências, por uma pressão da sociedade, houve um aumento das transferências. Então, alguns dados aqui da crise, não vou ler porque não temos tempo, mas mostrando como a crise é nacional, a crise é nos estados e como as transferências intergovernamentais federais possibilitaram que os estados tivessem uma situação um pouco mais folgada, melhor situação financeira em 2020 em comparação com 2019, especialmente pela suspensão de pagamento da dívida, suspensão temporária. Em Rio de Janeiro, a crise econômica é muito grave, muito mala. Em 2016, antes da pandemia, tínhamos uma situação de calamidade pública e Rio de Janeiro está no epicentro da crise sanitária. Temos 70 mil mortos por la Covid, mais de 10% de los mortos do país, sendo que na região metropolitana, a maioria dos mortos estão na região metropolitana, 52 mil pessoas morreram só nos municípios da região metropolitana de Rio de Janeiro, porque é uma situação muito grave, muito mala.
Aqui eu procurei trazer, comparar as condições, a estrutura dos orçamentos. Ahora me falta la palabra en español, pero la estructura de los ingresos, de recetas, de los ingresos para financiar las despesas, né, los dispendios municipales, e que podemos ver que em 2020, no Rio de Janeiro e em Brasil, a receita, os ingressos de los impuestos que caíram, pero foram compensados com o aumento, o crescimento das transferências federais e de los estados, como já havia dito. Essa questão da Covid, aqui destacando um pouco das características da região metropolitana, é possível ver que Rio de Janeiro, embora seja um dos menores, mais pequenos estados da Federação Brasileira, tem uma população muito grande e a maior densidade demográfica do país, com 397 habitantes. Essa é uma situação que favorece a proliferação do vírus, com certeza. Na região metropolitana, temos 22 municípios com mais de 13 milhões de habitantes, com a taxa de urbanização a maior, mais alta do Brasil, quase que 100% de urbanização. Aqui a distribuição da população, municípios da região metropolitana, o município da capital, que é maior do que todos os demais juntos da região metropolitana, e são 7 milhões de habitantes, e os municípios não metropolitanos. Então, o que se observa é uma grande concentração da população na região metropolitana. E, como resultado disso, com dados de mês de julho, vemos que a região metropolitana, em los municípios, a maior taxa de letalidade, que é a maior probabilidade de uma pessoa que contrai Covid venha a falecer, estava em los municípios de Rio de Janeiro, a maior letalidade do Brasil. De todas as cidades, as 5.570 cidades do Brasil, esse é o mais elevado. O estado do Rio de Janeiro também tem uma situação de uma letalidade muito grande, muito pior que em Brasil, quando se considera o país como um todo. Então, essa é uma situação que inspira muito cuidado. Pero a distribuição, as receitas, os ingressos totais para os municípios da região metropolitana, em média, por habitante, são mais pequenos do que os municípios não metropolitanos. Os ingressos em 2020. Vale dizer que os municípios metropolitanos tiveram, em 2020, menos recursos, menos ingressos para poder financiar as políticas. E isso é fruto das transferências, tanto da União como federais, como do Estado de Rio de Janeiro, que são muito grandes, são o dobro, 2 vezes maiores para os municípios não metropolitanos, em média, quando comparados com os municípios metropolitanos. Isso é uma distorção que precisa ser contemplada. Se consideramos o município de Rio de Janeiro, comparando com os demais metropolitanos, vemos que essa é uma situação aún mais grave. As receitas, os ingressos são elevados por receitas próprias, ingressos próprios, e não as transferências. Aqui, analisando os repasses específicos do governo federal para o enfrentamento da pandemia, especialmente para as ações de saúde e assistência social, vemos que, em média, foram R$200 por habitantes, em média, para todos os municípios de Rio de Janeiro. Pero, quando comparamos os municípios não metropolitanos com os metropolitanos, o que resta claro é que o total de repasses é muito mais
os repasses são mais elevados para os municípios não metropolitanos, que são aqueles que têm menos casos de Covid, menos necessidade de recursos. É uma distorção quando se compara o município de Rio de Janeiro com os não metropolitanos, é o mesmo. Para as ações de enfrentamento à pandemia, os recursos são mais elevados para outros municípios do que para o município do Rio de Janeiro, onde, como vimos, há a maior taxa de letalidade. Bem, aqui algumas informações sobre a região metropolitana. O tempo está acabando. Gostaria de, para finalizar, falar sobre a situação atual do alcance das metas. Foi analisada no trabalho com base no relatório Luz da Sociedade Civil, como elaborado pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil. Esta é a única publicação hoje em Brasil sobre a implementação dos ODS, porque o último relatório voluntário do governo brasileiro é de 2017. Neste novo relatório foram analisadas as metas, as 160 metas e emitidas 127 recomendações. E, como se pode ver aqui, mais da metade está em retrocesso, muitas estagnadas, ameaçadas, progresso insuficiente, ou seja, as notícias não são nada animadoras para o alcance. Os indicadores mostram que, mesmo na pandemia, áreas como a saúde tiveram retrocessos. Foi o ano em que menos se investiu em programas de redução de pobreza, saúde, educação. E aqui alguns destaques negativos do relatório, como o retorno do Brasil ao mapa da fome, aumento da pobreza, desregulamentação da política ambiental, políticas de igualdade e gênero regredindo, política cultural atacada, assim como a política de participação social, números de insegurança alimentar piores do que em 2004, enfim, uma série de indicadores, resultados bem negativos. Para finalizar, gostaria de dizer que a crise evidenciou a necessidade de soluções estruturais, posto que as desigualdades já pré-existiam à crise, à pandemia, mas foram agravadas. A Agenda 2030 oferece uma oportunidade para aprimoramento das políticas de justiça social, pero exige esforço de coordenação de ações, dos governos para a localização dos ODS. Essa coordenação e a governança para as políticas públicas são fundamentais, especialmente em contextos federativos, como é o caso do Brasil, e mais ainda em las áreas metropolitanas, onde as políticas são mais complexas. O quadro atual é desalentador, é preocupante, com muitos desafios, muitos retos para os governos locais. Não há coordenação de ações pelo governo federal, não há recursos financeiros, não há recursos humanos qualificados, também não há uma cultura de planeamento sólida para alinhamento das ações aos ODS, e esta é uma situação mais crítica nas periferias das cidades metropolitanas, como é o caso de Rio de Janeiro, onde inexiste uma articulação interfederativa e os sistemas de transferências intergovernamentais penalizam as cidades metropolitanas. Então, sem financiamento, sem recursos, sem planeamento, como avançar na direção do desenvolvimento sustentável e inclusivo? Essa é a pergunta com que Serra me fala. Muchas gracias y disculpe por el tiempo. No, al contrario, muchas gracias, Paula. Muy interesante, los datos son reveladores, no solamente estamos estancados, sino que estamos retrocediendo y bueno, creo que en general la situación, como lo vamos a comentar, es muy
común en nuestros países. Damos ahora espacio para la presentación que realiza nuestra muy querida amiga, la doctora Yolanda Cordero Nieves, que es profesora investigadora de la Universidad de Puerto Rico, que en este momento le envidiamos el calorcito, igual que en Brasil, porque en México ya estamos en invierno. Adelante, por favor, Yolanda. Saludos, queridas amigas. Yo quiero aprovechar esta oportunidad del panel porque me resultó muy interesante encontrar tanta literatura sobre los dilemas de las islas, de los estados islas, de los territorios que son islas para desarrollarse. Y ese es el caso de Puerto Rico, que es una isla y una isla muy pequeña. Fíjense que, bueno, déjenme primero tratar de subir la presentación. Vamos a ver si lo logro aquí. Estamos viendo la presentación, si me ayudan ahí un poquito porque no se ve. No. Vamos a ver. Ok, voy a Share y en Share se supone que le diga Share Screen, ¿verdad? Sí. Y le di Share Screen, entonces aquí... No funciona. Vamos a ver, ¿será una ventana lo que voy a compartir? A lo mejor, a ver. No, vamos a ver. Yo creo que lo mejor es dejar abierta la presentación y después cuando compartilhar, para compartir, ¿no? ¿Dejarla abierta? Sí. Y después pide para compartir. O sea, colócate en tu presentación y ahí pide compartir. En el modo presentación. Ok. Bueno, aquí lo hice. La abrí, le di compartir. Está loading. Esto... Paula, ¿tú lo hiciste tan facilito que no veo por qué? Sí, sí. Que para ti fue muy fácil, Paula, o sea, no tuviste ningún problema. Fiquei exhausta. Es muy difícil. Yo no debería ter ensayado, porque este año no tive la oportunidad de encontrar con los amigos y hablar, platicar mi portuñol. Desde el año pasado que no nos podemos sí, reunir y tener oportunidad de claro, que practiques tu portuñol. No, pero estoy logrando subirla, así que vamos a conversar. Platícala, exacto. Exacto, porque no quiero robarles más tiempo del necesario. Pues les decía que cuando hablamos de islas, usualmente nosotros pensamos en toda esta maravilla paradisíaca de sol, mar, playas. Sin embargo, para la mayoría de los que vivimos en las islas, desde hace quizás una década, por lo menos aquí en Puerto Rico, esa visión de paraíso tropical ha ido siendo sustituida por una de constantes desafíos ambientales. Ahora, pues nos ocupa más la seguridad alimentaria, que era un tema del que aquí no se hablaba hace 10 años. Nos ocupa los embates de la naturaleza, los lugares seguros donde podemos protegernos de un terremoto o de un tsunami o de una inundación por lluvias excesivas. Esos no eran preocupaciones nuestras hace 10 años atrás. Y
Y entonces ese aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos naturales catastróficos posiciona a las islas, particularmente a las que son pequeñas, en un estado de alta vulnerabilidad. Como dato importante, la CEPAL identifica que entre el 1990 y el 2018 en el Caribe habían ocurrido más de 385 desastres relacionados con el clima. Esos desastres causaron pérdidas por daños, de acuerdo a la CEPAL, en 40 billones, pero no incluyen los 90 billones de Puerto Rico en el caso de los huracanes María e Irma en el 2017. Así que la cantidad excede los 100 billones de dólares en pérdidas después de ese tiempo. De hecho, la CEPAL va más allá y dice que por su localización geográfica, el Caribe es considerada la región más expuesta a desastres naturales en el mundo. Wow. No debe extrañarnos que al 2018 la deuda acumulada por los países del Caribe excedía los 56.2 billones y a eso le podemos añadir los 70 billones de la deuda de Puerto Rico, donde evidentemente pues exceden muchos de estos países, incluyéndonos el nivel de sostenibilidad del 60% del Producto Nacional Bruto, que es el que se ha aceptado internacionalmente como un buen punto del que no se debe pasar. Entonces, esa situación económica de precariedad es lo que limita considerablemente la capacidad de los países caribeños para invertir en modernizar su infraestructura, esa que es crítica para la economía, así como para atender de forma más efectiva los objetivos de desarrollo sostenible. Los problemas ambientales, pues sabemos que están relacionados con los gases de invernadero, que es el principal causante del calentamiento global. Y quizás las cosas que nosotros no asociamos tan fácilmente, pero cuando lo empezamos a vivir lo entendemos mejor. Por ejemplo, las sequías hacen que el agua potable se reduzca, escasee. El aumento en el nivel del mar provoca la erosión de las costas. En Puerto Rico las costas están erosionándose muy rápidamente y estamos hablando de islas pequeñas que ya de por sí tenían poco territorio. Entonces, si perdemos las costas, pues seguimos perdiendo espacio de vivir, ¿no? Habitable. Todo eso ha hecho que el cambio climático se convierta en un tema y en una seria amenaza para la vida de los habitantes de las islas. Y cada uno de esos problemas ambientales impacta de forma directa a la economía de las islas. A diferencia de las crisis políticas, de las crisis económicas, e incluso de las guerras, los huracanes, por ejemplo, ocurren de forma repetida en los mismos sitios. O sea, todos los años puede ser una tormenta tropical, puede ser un huracán, y siguen ocurriendo en los mismos lugares, golpeando los mismos lugares y golpeando las mismas economías. Esto no le permite tiempo suficiente a esas islas para recuperarse del último embate, porque ya tienen el siguiente encima. Y cuando se suceden varios eventos climáticos consecutivos, pues simplemente es imposible lograr una recuperación económica a corto o a mediano plazo. En el caso de las islas pequeñas, ya de por sí, por su tamaño, tienen retos importantes para su desarrollo económico. Por lo general, pues tienen recursos naturales limitados, un alto nivel de importaciones, una posibilidad muy limitada de balancear las importaciones y las exportaciones, un mercado doméstico muy pequeño, una posibilidad limitada de explotar las economías de escala. La condición de isla también incide en el alto costo del acarreo de los productos importados y por el mercado relativamente pequeño al que suple. Y asimismo, pues en las islas existe una mayor incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de provisiones y materia prima, porque solamente puede llegar por avión o por barco. Las condiciones que crean esos desafíos ambientales y económicos de las islas inciden en la calidad de vida de la gente.
cada uno de esos eventos catastróficos, como por ejemplo un huracán o un terremoto, puede dejar miles de personas privadas de techo, de empleo, de escuelas, de alimentos, de servicios de salud. Y esas pérdidas trastocan la vida y la estabilidad de las familias, especialmente de aquellas que viven bajo el umbral de la pobreza, que terminan perdiendo lo poco que tienen. Estos problemas comunes a las islas, en el 2015, poco después de aprobada la Agenda 2030, dieron lugar a la creación de la Red Local de Islas 2030. Esta es una red que incluye países, incluye estados como Hawái, incluye países como Irlanda, que son todos islas. Hawái es parte de la red. Y Puerto Rico ingresó recientemente también. A través de esa red se busca construir una agenda común de desarrollo sostenible que le permita a las islas colaborar para alcanzar un mayor nivel de resiliencia. La red ha definido la resiliencia como la disponibilidad de agua, energía y alimentos para todos los habitantes. Puerto Rico apenas ingresó a la red en el 2020 y de esa forma finalmente el gobierno estatal adopta la Agenda 2030, algo que hasta ahora no había sucedido. La agenda de Puerto Rico está enfocada en atender algunos de los problemas más apremiantes. El país pues ha tenido algunos problemas serios en los últimos años que han deteriorado mucho las condiciones de vida. Por ejemplo, la sequía. En años recientes hemos enfrentado varias sequías importantes que dejan sin agua potable a miles de personas. Uno de los problemas que tenemos es que los embalses que recogen el agua no están donde llueve en otros sitios fuera de los embalses. Entonces, aunque tenemos embalses y aunque llueve mucho, no llueve en el lugar correcto. Y los embalses no se pueden mover a donde caiga la lluvia. Y el otro problema que tenemos es que se pierde cerca del 60% del agua que se filtra y que se limpia, se pierde en la distribución por los problemas de infraestructura que hay. Estamos hablando de 380 millones de galones de agua. Además de las sequías, la crisis energética pues es otro serio problema que tenemos. Yo hoy estaba pidiéndole a Dios que no se fuera la luz, porque si se va, sí vivimos en Puerto Rico ahora, vivimos pensando, vamos a tener energía eléctrica para hacer esto, lo otro, es un problema. La dependencia que tenemos del petróleo para la producción de energía eléctrica, sumado al alto nivel de consumo, pues han creado la tormenta perfecta en Puerto Rico. Han creado una enorme crisis energética y con la destrucción de todo el sistema de transmisión y distribución de energía en el 2017 con el huracán María, pues la isla tiene un sistema eléctrico lleno de remiendos, de parchos y plagado de problemas administrativos y financieros. Se ha estimado que la pérdida de las 3.000 vidas que ocurrieron luego del huracán María están todas relacionadas con la ausencia de energía eléctrica. Durante el huracán, por contacto directo con el huracán, solo murieron 2 personas. Fue después, cuando estuvimos 6 meses sin energía eléctrica, que murieron las 3.000 personas. Wow. Y murieron pues porque aquí hay una alta población de diabetes, y entonces no había dónde guardar la insulina y toda la insulina se bañó en el país, y en lo que llegaba la insulina en una isla, viene por barco porque no habían aviones, porque el aeropuerto estuvo cerrado. También murieron personas, aquí hay una alta incidencia de problemas de riñón, así que personas que dependen de la diálisis no pudieron recibir diálisis y murieron. Personas con problemas cardíacos, el esfuerzo físico y mental de luchar cada día por estos siguientes 3 meses fue tan duro que muchas personas que ya tenían problemas cardíacos pues no lo soportaron, murieron. Así que ahí pudimos ver la relación directa de nuestra forma de vida con la energía eléctrica.
Y pues entonces el otro problema que hemos descubierto recientemente y que ya, por ejemplo, yo sé que en México lo conocen muy bien y yo creo que lo han logrado dominar, son los terremotos. Nosotros hacía 100 años que no teníamos terremotos. De vez en cuando temblaba un poco el país, pero nunca de una manera importante. Pero en enero de 2020 tuvimos un enjambre de terremotos, el mayor fue de 6 punto algo y nos puso en evidencia de que nuestros edificios no estaban construidos para aguantar eso. Así que la región sur de la isla, que fue donde ocurrieron los terremotos, sufrió muchísima pérdida de infraestructura. Por ejemplo, en el caso del pueblo, bueno, en el sur en general, 140 escuelas quedaron inhabilitadas para utilizarse. Y eso afectó a 27,000 estudiantes que no tenían una escuela donde asistir. En uno de los municipios, Guánica, solamente quedó una escuela sin afectarse. Y para que veamos la relación esta de sistémica que hay entre una cosa y otra, ese municipio perdió 50% de su población. Si no hay escuelas, la gente no puede vivir en esos municipios, así que se fueron. Y ahí uno empieza a ver la fragilidad de nuestros municipios ante los eventos y los embates de la naturaleza. Y el más reciente desafío, pues lo hemos tenido y lo compartimos con el mundo, que fue la pandemia del COVID. En marzo de 2020, cuando todavía teníamos cientos de personas durmiendo en la calle por los efectos del terremoto y gente durmiendo en los carros, en los automóviles, pues diagnosticaron los primeros 2 contagios en Puerto Rico y el gobierno inmediatamente cerró refugios, cerró todo, la gente tuvo que buscar a dónde irse, los que no tenían casas, y nos quedamos encerrados sin mucha información y sin posibilidades de resolver otros asuntos, ¿no? Entonces, y ese fue un momento en el que pudimos apreciar cómo el gobierno no tiene la capacidad para reaccionar y responder de forma rápida a las situaciones noveles. Y uno diría, y ustedes a lo mejor pueden pensar, oye, y con tantos eventos que han tenido desde el 2017 para acá, ¿cómo es posible que todavía el gobierno no esté listo para reaccionar más rápido? Bueno, el gobierno lo único que hizo fue encerrarnos. Nos encerró, un lockdown. Y pues no salga nadie, vamos a dejar solamente a la policía y a la salud, todo lo relacionado con la salud y los supermercados, nada más. Así que, y oigan, yo tengo que reconocer que eso evitó que los servicios del sistema de salud colapsara, porque redujo el impacto del contagio en un momento en el que venía con fuerza, ¿no? Así que nosotros tuvimos camas de hospital disponibles, ventiladores disponibles y espacios en los centros de cuidado intensivo disponibles todo el tiempo. Aquí nunca se han llenado. Y eso fue importante por el lockdown. Sin embargo, cuando los municipios empiezan a pedirle al gobierno, dennos datos, necesitamos datos para tomar decisiones. Queremos saber si nuestro municipio, de ese total de 1,000 contagios, pues si son en nuestro municipio, porque yo en mi municipio puedo tomar acciones, pero si no lo sé, no puedo hacer nada. Bueno, justamente el gobierno no pudo responder a ese pedido, no logró desagregar los datos por municipio y empezaron con el municipio de Villalba, un municipio de la montaña, de los más golpeados por todos estos eventos, que montó su propio sistema de rastreo y de monitoreo de contagios. Así que se movilizaron enseguida, identificaban las personas contagiadas, les llevaban, el incentivo era que les llevaban a su casa la comida para que estuvieran bien alimentados. De paso le echaban el ojo para asegurarse de que no estaban saliendo porque se supone que estaban en cuarentena guardados. Y entonces también
los entrevistaban para ver a qué personas ellos vieron en los 5 días anteriores o en los 7 días anteriores para ir a buscar a esas personas, hacerle la prueba y pedirles que se pusieran en cuarentena. O sea, fue un esfuerzo bien interesante y bien valioso, al punto de que poco a poco los demás municipios que tenían recursos empezaron a hacer lo mismo y montaron sus propios sistemas. Llegó un momento en el que, claro, se quedaron como 40, 50 municipios que no tenían dinero para hacer el montaje. Y entonces empezaron a presionar al gobierno para que el gobierno hiciera algo y los ayudara. Finalmente, haciendo el cuento corto, porque sé que ya estamos como que al borde y quiero que Adi también tenga oportunidad de hacer su presentación, el gobierno central decidió pedirle al municipio de Villalba que por favor le cediera el recurso a la epidemióloga y que le ayudara a montar un sistema de monitoreo para toda la isla, y se comprometió a darle dinero a los municipios que no tenían para que pudieran nombrar sus propios grupos de seguimiento y de rastreo. Así que eso fue, yo creo que un gran logro para los municipios en Puerto Rico. Y yo creo que sigue validando la importancia de tenerlos. Entonces, cuando voy a dar un salto grande para cortar, cuando nosotros empezamos a mirar los ODS, no debe extrañarnos entonces que Puerto Rico se esté enfocando en los asuntos ambientales. Casi la totalidad de los proyectos que tiene Puerto Rico están enfocados y dirigidos a reducir el consumo de energía eléctrica, a sustituirlo por energía solar y otras fuentes. Está dirigido a hacer una mejor utilización del agua, está dirigido a la búsqueda de nuevas formas de poder ir haciendo un mejor uso de todos los demás recursos naturales y de reciclaje. Quizás lo que nos debe llamar la atención es que Puerto Rico entra a la Agenda 2030, pero la Agenda 2030 no ha entrado a Puerto Rico. La realidad es que aparte de ese esfuerzo que mencioné con la red local de 2030, Puerto Rico no ha hecho un plan de acción como el que mencionaba Paula en su país. Nosotros no tenemos un plan de acción, tenemos 7 objetivos ambientales con fechas, ciertamente, pero no tenemos objetivos para el desarrollo económico, no tenemos objetivos para el desarrollo social. Y Puerto Rico es un país que mucha gente lo puede visualizar como de mucho dinero porque el ingreso per cápita puede ser más alto que el de la mayoría de los países de América Latina, pero el costo de vida en Puerto Rico es igualmente alto por ser una isla. Aquí una persona que tenga 2 niños, un adulto con 2 niños, que gane menos de $20,800 al año, se considera que vive en la pobreza, porque con eso no puede pagar una casa, no puede pagar un plan médico, no puede alimentarlos, porque eso aquí no da. Entonces, ahí en ese grupo de personas que viven bajo la pobreza está el 74% de las mujeres jefas de familia, que tienen niños de menos de 5 años, que no pueden pagar nada de eso. Entonces, cuando uno mira la agenda o los objetivos nuestros, que son todos ambientales, pues uno tiene que cuestionarse si un desarrollo tan desequilibrado va realmente a surtir efecto a mediano plazo o a largo plazo, porque estamos descartando o estamos obviando el tema de que nuestro país es un país de una alta desigualdad. El Gini de Puerto Rico es de 0.55, uno de los más altos de Latinoamérica, o sea, uno de los lugares de más desigualdad. Y la agenda social no existe. Así que, pues, yo hasta ahí me detengo y, pues, les agradezco la oportunidad de tener esta conversación con ustedes. Muchas gracias, Yolanda. Extraordinaria realmente la experiencia de esta estrategia que subió de lo local a lo nacional, ¿no? Y cómo un municipio, que será interesantísimo conocer y documentar bien el caso, ¿no? ¿Qué características tiene para que haya podido generar esa capacidad? Habla de que ya hay capacidades instaladas,
Correcto. Aparte de la visión, ¿no? De la autoridad de reaccionar adecuadamente ante una cosa así. Entonces, realmente es un caso extraordinario, realmente sumamente interesante y ver cómo con el tiempo después, ver en qué medida esto deja, por así decirlo, escuela, y que preparado un sistema de monitoreo de salud para las contingencias que los científicos dicen que pues van a venir después, ¿no? Que es altamente probable que sigamos con esta, a lo mejor no una situación tan extrema como la que tenemos ahorita, pero sí la aparición de otras claro, virus. seguro. Pues muy bien, y la verdad es que, como tú bien dices, muy poca atención le hemos dado a los casos de países que son insulares, ¿no? Que son islas. El continente, la región de América Latina y el Caribe siempre como que está pensando más en los grandes, pues de lo que está en el continente y se ocupa poco de las Antillas y en fin, ¿no? Pero muy, muy, muy interesante realmente. Te agradecemos muchísimo el caso que además muestra claramente cómo la resiliencia se puede construir desde lo local, ¿no? Correcto. Es ahí donde debe empezar. Correcto. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Yo voy a intentar compartir mi presentación. Dale, ponme vergüenza. Veamos a ver qué tal me va. Con esto, vamos a ver ventana, aquí está. Y creo que ¿la están viendo? Sí, ahí viene. Sí, pero no está en modo presentación, Adi. Y ya la puse, según yo ya la puse en modo presentación y a mí en mi pantalla me aparece como modo presentación. Pero, no, ok, bueno, pues ya no. Pero se ve bastante bien. Exacto, ya, yo con eso me conformo. Bien, el día de hoy, bueno, mi presentación, su servidora Adi Carrera, presenta un documento que elaboramos entre 3 personas. Yo lo elaboré con los maestros Alan Cruz y Noé Lira. El título de la ponencia es Coordinación Intergubernamental y Gobernanza para el Avance de la Agenda 2030 en México. Quisiera comentar que esta ponencia se elaboró a partir de una oportunidad que tuve de ser invitada para la elaboración del primer informe subnacional voluntario de México. Es decir, México ya ha presentado, este año presentamos si mal no recuerdo, yo no me acuerdo si fue el segundo informe nacional voluntario. Ya hemos presentado 2 informes nacionales voluntarios sobre el avance de la Agenda 2030 en México. Y desde hace un par de años, la Unión de Ciudades y Gobiernos Locales del Mundo, esta organización mundial de los gobiernos locales, ha estado impulsando que, además de los informes nacionales, los países, cada vez que se presentan a esta cumbre de alto nivel, el foro político de alto nivel que se desarrolla todos los años en el mes de julio en la sede de Naciones Unidas, también vayan acompañados de un informe subnacional, es decir, un informe que dé cuenta de en qué medida los gobiernos subnacionales de cada país han avanzado, la problemática que tienen, en fin, ¿no? Un panorama un poco de evaluación acerca de cuál es la situación de la implementación de la Agenda 2030 en cada nación. Entonces, México presentó este año su informe subnacional. Yo tuve el privilegio de ser invitada para elaborarlo y pues me acompañaron estos 2 colegas, Alan Cruz y Noé. Entonces, lo que les voy a presentar tiene como base ese informe, pero nosotros, bueno, profundizamos un poco más el análisis. Entonces, bueno, solamente comentar como contexto que la localización de los ODS, pues señala claramente, ¿no? La Agenda 2030 señala claramente, a diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio, aquí se le da un papel muchísimo más importante a la gestión de los gobiernos locales, ¿no?
Tenemos estudios, un estudio por ahí que muestra que las 2/3 partes de las metas que tiene la Agenda 2030 dependen de la gestión local. Y el otro día también revisaba un estudio que señala que por lo menos el 50% de las metas de los ODS están condicionadas a la gestión, una adecuada gestión del territorio. Esto nos ratifica la importancia que tienen los gobiernos locales pues, para lograr estos objetivos tan ambiciosos que, como bien dice Paula, o sea, es imposible que países como los nuestros en América Latina, que como también lo acaba de mencionar Yolanda, son tan inequitativos, que no veamos claramente reflejados todos nuestros problemas en estos 16 ODS, ¿no? Porque el 17 son cosas de alianzas. Entonces, aquí, como pues hemos comentado, Paula, desde el punto de vista de lo fiscal, Yolanda, desde el punto de vista de la resiliencia y la preparación que se tiene ante el cambio climático y todos los problemas derivados de él, pues la coordinación es fundamental para que realmente estos objetivos se puedan llevar a cabo. Y tenemos diferentes niveles de coordinación dentro de la Agenda 2030. Tenemos un nivel global en el que participan todos los países del mundo y la Agenda 2030 es el producto derivado de esa coordinación global, ¿no? Es la primera vez, con el antecedente de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que el mundo nos ponemos de acuerdo acerca de cuáles son las cosas que nos deben preocupar como humanidad. El siguiente nivel va a lo regional, es decir, los países que son vecinos, qué pueden hacer al respecto. Y el siguiente nivel, pues, es la coordinación entre las diferentes esferas de gobierno de un país. En el caso de los países de la región de América Latina y el Caribe, pues comentaba que tenemos una larga tradición de... ¿Perdón? Que tenemos una larga tradición de centralismo. Entonces, la coordinación desde un punto de vista colaborativo, pues nos cuesta trabajo. No es fácil dejar atrás estas trayectorias de centralización, de presidencialismo que tenemos en nuestros países. Entonces, para analizar cómo avanza la Agenda 2030, es muy importante primero conocer cómo está la gobernanza, que así se le llama el sistema de gobernanza que se construye en torno a la Agenda 2030. Y entonces, cuando hablamos de la gobernanza de la Agenda 2030, estamos hablando de los arreglos institucionales que se dan entre los diferentes niveles de gobierno para poder coordinarse y trabajar pues de manera colaborativa, pues para lograr avanzar en los ODS. Entonces, aquí tengo 4 variables que nos sirven para analizar el panorama en este sentido. Una variable es en qué medida los gobiernos subnacionales participan de la hechura de la política pública nacional que está enfocada en la implementación de la Agenda 2030. ¿En qué medida estos mecanismos incluyen a otras instancias de gobierno, a los gobiernos subnacionales, precisamente para el diseño e implementación de esta política pública? Otro aspecto muy importante es ya en el ámbito de los gobiernos subnacionales, en qué medida ellos crean sus propios mecanismos para la implementación de la Agenda 2030, que en teoría deben estar coordinados con el gobierno nacional, y qué tan inclusivos son en estos mecanismos. Es decir, en qué medida las organizaciones, la sociedad civil, en qué medida el sector privado, la academia, en fin, participan en la hechura ya a nivel de gobiernos subnacionales, de regiones, de la Agenda 2030. Y por último, bueno, también analizamos las capacidades que tienen al día de hoy los gobiernos municipales para aterrizar la Agenda 2030. Entonces, en el caso del ámbito federal mexicano, que recordemos que somos una federación, aunque altamente centralizada,
existe un Consejo Nacional de la Agenda 2030. Ese se formó hace pues unos 4, 5 años. Y este Consejo Nacional funciona con base en cierto número de miembros. Y aquí lo que quisiera comentar es que como miembros del Consejo Nacional son los únicos que tienen voz y voto para incidir en cualquier aspecto de las políticas públicas que quieren, que se usan para la implementación de la Agenda 2030. Y aquí llama mucho la atención el hecho de que del Consejo Nacional no existe, o sea, los gobiernos estatales y los municipales no están considerados como miembros, son invitados, pero no tienen ni capacidad ni de voz ni voto. Entonces, ¿cómo se integra el trabajo de los gobiernos subnacionales? Bueno, el Consejo Nacional tiene diferentes comités, algunos son comités permanentes que están siempre reuniéndose, y luego tienen comités temáticos sobre ciertos tópicos particulares que sesionan de vez en cuando. Entonces, los gobiernos estatales tienen acceso y trabajan en algunos de estos comités, están incorporados a través de su representación de las asociaciones de gobiernos estatales. Muy recientemente, hace poco más de un año, se aprobó la creación dentro de los comités permanentes de un comité de seguimiento subnacional. Y en él deben participar tanto los gobiernos estatales como los municipales. Esta decisión, bueno, este comité ya está aprobado, pero en realidad todavía no ha empezado a funcionar porque se dio en el marco de la pandemia, ¿no? Entonces, digamos que todavía a nivel nacional la participación de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales es bastante limitada. Después, cuando nos vamos al ámbito estatal, que bueno, es el ámbito regional o intermedio, como le queremos llamar, pero en el caso de México le llamamos gobiernos estatales, ¿no? Cada gobierno estatal tenemos 32 entidades federativas. Entonces, cada uno de estas entidades creó lo que se le ha denominado órganos de seguimiento e instrumentación de la Agenda 2030. Se les llama OSI, ¿no? Estos OSI son los responsables de seguir todo el proceso de la política pública relacionada con la Agenda 2030 en cada uno de los estados. Es decir, ellos hacen diagnósticos, con base en eso diseñan políticas, las implementan y hacen el seguimiento y la evaluación, ¿no? Son estos OSIs, estos órganos de seguimiento e instrumentación, van a ser el principal mecanismo de articulación entre los diferentes actores que hay en cada estado y los gobiernos municipales que conforman cada entidad federativa. Aquí tenemos varias opciones, varias posibilidades de dónde se anidan estos órganos de seguimiento e instrumentación. Uno de ellos son los llamados comités estatales de planeación para el desarrollo, que fueron creados hace prácticamente 40 años y que se supone que son los organismos a través de los cuales se lleva a cabo la planeación del desarrollo. Por su naturaleza, al menos en teoría, ¿no? De acuerdo con lo que dice la ley, pues son espacios, son foros que deben funcionar con base en una gobernanza incluyente, ¿no? Donde deben participar los gobiernos municipales, donde debe participar el sector privado, la academia, las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, por su naturaleza y porque se supone que tienen muchos años ya funcionando, estos hubieran sido la instancia, digamos, idónea para anidar los órganos de seguimiento e instrumentación de la Agenda 2030. Vamos a ver que no siempre fue así. Otros gobiernos decidieron, colocar su OSI en sus institutos estatales de planeación. Estos institutos estatales de planeación son relativamente nuevos. Relativamente quiero decir, tienen menos de 10 años que algunos de ellos están funcionando, muy pocos estados los tienen, ¿no? Y, Ade, ¿sí? Disculpa, ¿sí? Nosotros no estamos viendo, tú estás cambiando las pantallas, está parada en la primera. Para nosotros no, ok, perdón. No sé si... No sí, sé ahora...
Sí, ahora puedo. ¿Ya lo vieron? Sí. Ah, ok, perfecto. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, les decía que hay diferentes posibilidades para que estos órganos de seguimiento e instrumentación puedan, empezar a funcionar a nivel de los gobiernos estatales. Entonces, les hablaba del COPLAD, estos comités estatales de planeación, también de los institutos estatales de planeación. Algunos estados decidieron desaparecer su comité y crear un instituto estatal de planeación que tiene, digamos que la misma lógica de ser inclusivos, etcétera. Y hay otros que decidieron crear instancias nuevas. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, de las 32 entidades federativas, ¿sí se vio el cambio de la diapositiva? Sí. Ok, gracias. De los 32 entidades federativas, 15 de ellas sí incorporaron su OSI en el COPLAD, en estos organismos que se supone que tienen 30 años de funcionamiento, 40 años de funcionamiento, o bien en el Instituto de Planeación que sustituyó al COPLAD. Es decir, poco menos de la mitad, pero casi la mitad, sí utilizaron lo que ya tenían. Las otras 17 entidades decidieron crear órganos nuevos, ¿no? Nosotros entonces en esta ponencia evaluamos cómo están funcionando las bases de funcionamiento de los OSI. Los órganos de seguimiento e instrumentación requieren de un conjunto de instrumentos que les permitan realmente poder trabajar adecuadamente. El primer instrumento es el hecho de que tengan un plan de trabajo vigente. Tenemos algunos OSIs que no tienen planes de trabajo. La parte que yo veo como azul turquesa son los que no tienen, la anaranjada son los que sí tienen y la verde son aquellos que están en proceso de aprobación. Entonces, por un lado vemos que, en este caso, los OSIs externos tienen los órganos que se asentaron en otras instituciones que no son los comités de planeación estatal, son los que más tienen plan de trabajo vigente, mientras que los COPLADE pues tienen, no tienen todo su plan. Cuando hablamos sobre los que tienen lineamientos de operación o que cuentan con comités técnicos o subgrupos de trabajo, pues la diferencia realmente es imperceptible, no es mucha. Donde ya empezamos a ver diferencias importantes es en lo incluyente que pueden ser estos órganos. En el caso de los estados en donde su OSI está en los comités estatales, ellos, es una mucho mayor cantidad los que sí están invitando y trabajan con los gobiernos municipales, es decir, los tienen considerados como miembros del órgano, ¿no? Por lo que hace a la participación de las organizaciones, de la organización civil, de las organizaciones civil, de la sociedad civil, vemos nuevamente que son los OSIs de los estados que están anidados en los comités de planeación, que nuevamente son los que más incluyen a las organizaciones de la sociedad civil como miembros. Lo mismo ocurre con la participación del sector privado y lo mismo ocurre con la academia. Esto quiere decir que los OSIs que están funcionando desde los comités estatales son bastante más incluyentes y realmente están funcionando con esta idea de que todo el mundo y todos los actores deben colaborar y deben participar en la hechura y en la hechura de la política pública, ¿no? Y aquí nos muestra el resumen de en qué medida estos diferentes actores participan con voz y voto en las decisiones sobre la política pública para la implementación de la Agenda 2030. Entonces, los resultados son muy concluyentes de que pues aquellos estados que decidieron pues trabajar con sus comités estatales de planeación, pues están siendo mucho más incluyentes y esto pues tiende a generar una dinámica pues más rica, más integral para la atención de la Agenda 2030. Particularmente destaca el hecho de que estén invitando a los gobiernos municipales a participar en este hechura, ¿no?
Entonces, nosotros hicimos, a partir de estos datos, ustedes lo podrán ver en la ponencia, hicimos un modelo econométrico para, pues para ver qué variables resultaban las más importantes. Y por el momento, con la información que, pues no toda la información, tenemos muchas asimetrías de información, es decir, no todos los estados tienen información para todos los aspectos, pero lo que encontramos consistente fue que entre más reuniones, o sea, en la medida en que estos organismos cumplen con las reuniones que tienen programadas, pues se registra un mayor nivel de avance en los ODS, ¿no? Y también encontramos que un factor que está incidiendo en un mayor avance de los ODS tiene que ver con la participación de la academia en estos órganos de planeación. Entonces, para concluir solamente, pues quiero decir que si ustedes van a revisar la ponencia, pues encontramos que hay elementos que ya hay ciertos elementos que nos muestran que esta idea de la Agenda 2030 de ser incluyente, de que trabajen de manera colaborativa las diferentes instancias de gobierno, cuando esto se logra, o al menos se avanza en el hecho de romper estas dinámicas centralistas y que no sea el nivel federal o que no sea solo el nivel estatal el que decide sobre estas políticas, realmente sí se puede percibir ya en términos cuantitativos, con indicadores, un avance significativo, un mayor avance, ¿no?, de la Agenda 2030. Bien, por mi parte eso es todo. Creo que estamos en tiempo justo para cerrar nuestro panel. Tenemos 5 minutos que podemos utilizar de intercambio y no sé, escuchar quizá algunos comentarios que ya empezaríamos con Paula y luego con Yolanda, y yo creo que con eso ya tendríamos suficiente tiempo para cerrar nuestro panel. Adelante, por favor. Muchas gracias y congratulaciones a mis compañeras de panel por sus ponencias, por sus presentaciones. Yo creo que a mí es muy rico participar de un debate como ese y conocer las realidades distintas. Por ejemplo, como el componente ambiental es preponderante, es importante en Puerto Rico, no que en Brasil no sea, también es muy importante, pero la urgencia es mucho mayor y aquí tenemos los problemas también de coordinación federativa, como Ade muy bien presentó en México, que es muy parecido. Tenemos 27 unidades de federación, estados, ¿no?, gobiernos intermediarios y como los gobiernos locales y estatales tuvieron un papel, un rol en Brasil muy importante, tienen hoy, porque el gobierno federal no está haciendo la coordinación, no está actuando de una forma más importante con relación a la agenda. Toda la institucionalidad que se fue constituyendo desde 2014, 2015, fue siendo desmontada. E agora temos como que iniciativas aisladas e como creio que na ponência de Ade se pode ver com a experiência de México como é importante quando há a coordenação e como creio que pode ser útil para nós outras revisarmos as ponências uma das outras e trabalharmos incorporando as conclusões. Então, agradeço muito a oportunidade e, uma vez mais, me desculpo por mi portunhol. Foi muito bueno participar. Muchas gracias. Jamás te vuelvas a disculpar, Paula. Tu portuñol es excelente. Es Adi, mi profesora de portuñol, de español. Muy bien. Pues yo aprovecho para mencionar, y es un poco validar lo que ha mencionado Paula.
la importancia del liderazgo en la implantación de una agenda de desarrollo. Quizás en nuestros dos países, en el caso de Brasil y en el nuestro, vemos esa ausencia de ese liderazgo arriba y cómo entonces se hace más lento y más fragmentado el proceso y más duro, más cuesta arriba, porque tiene que venir de abajo hacia arriba. Porque de arriba pues no hay mucha ayuda. Entonces ese es el momento de echar mano de los municipios y en el caso de Brasil también tienen ustedes municipios, ¿verdad? Sí. Así que me parece que ese liderazgo es indispensable. Me parece interesantísimo también, Adi, el asunto de los dos modelos de gobernanza que se adoptaron. Y me encantaría que los sigan estudiando, porque además de lo que está pasando, que lo acabas de describir, sería interesantísimo saber por qué. ¿Por qué unos logran hacer unas cosas y los otros no? Así que nada, yo muy agradecida y muy honrada de haber estado con ustedes hoy. Pues muchas gracias a las dos, mis queridas amigas y compañeras. Creo que fue un panel muy, muy interesante. Creo que tenemos material para el libro en el que habíamos estado pensando. Entonces creo que sí vamos a poder materializarlo sin mucho problema el año que entra. Y le agradecemos, por supuesto, al CLAD el espacio y pues hacemos votos porque el año que entra nos podamos reunir nuevamente toda la familia CLAD de ella físicamente ahora en Bolivia, que no sé, Paula, pero Yolanda y yo parece que no conocemos, entonces nos dará mucho gusto. No. Ok, entonces para todos será una novedad y creo que es la primera vez que el CLAD se hace ahí. Entonces, pues muchas gracias por todo y si Dios quiere nos vemos el año que entra y bueno, espero que nosotras nos veamos antes, aunque sea por Zoom. Un beso y un abrazo a todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, hasta luego.